Estamos en comunicación con el señor Luis Rosales, que como les decíamos es periodista y analista internacional, y queremos hacer con él un breve repaso sobre la coyuntura internacional, por supuesto, y más que nada sobre el tema del Brexit. ¿Qué tal, Luis? Agustina Henrich te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, buenas tardes, Luis. Gracias por este contacto para Fuera de Serie. Bueno, muchas incógnitas con las cuestiones que están pasando en el mundo y qué mejor que un analista como vos para tratar de disipar algunas dudas que tenemos. Por ejemplo, lo que hace a esta reciente y primer gira internacional de Alberto Fernández, bueno, los respaldos que fue cosechando en los diferentes países. ¿Qué implica en todo este marco el apoyo de Trump por el tema de la deuda? Bueno, primero marcar que en contraste con lo que apocalípticamente en la campaña nos anunciaba Cambiemos, no apareció Maduro, apareció Fernández como presidente, que dista bastante de ser Maduro, afortunadamente. Siempre tengamos en cuenta que de vicepresidenta está una señora que acaba de presentar su libro en Cuba, dándolo al régimen dictatorial cubano, criticando al mundo en que vivimos, al que pertenecemos, etcétera. Pero es cierto que Fernández está planteando otro camino distinto al de Cristina Kirchner en su mandato como presidenta en lo referente al relacionamiento internacional. Hay una continuidad positiva, creo, de los caminos iniciados por Macri, en el sentido de relacionarnos normalmente con el mundo normal. Y eso no es poco, porque los países tienen que tener relaciones de más largo plazo con los otros países del mundo, con los países importantes, que no dependan tanto del color político de la administración de turno, que puedan independizarse de eso. Es decir, Estados Unidos con Francia puede variar algo un poco más, que están más cerca o más lejos de acuerdo a una coyuntura, pero no cambia demasiado si gobierna Obama o gobierna Trump. Hay temas más de fondo que los unen y los vinculan. En la Argentina estábamos habituados a pasar de un lado al otro, de un extremo al otro. Eso es bueno. Ahora, es cierto que la agenda de Fernández, sobre todo en esta primera etapa, la agenda internacional, está muy teñida, si vos la contrastás con la torta por la que se divide el poder dentro, las cuotas partes dentro del Fondo Monetario, te vas dando cuenta que hay alguien en el gobierno que va como tachando. Ya fuimos a Alemania, que tiene tanto por ciento del fondo, a Francia, que tiene tanto por ciento del fondo, nos queda hablar con Italia, que maneja tanto. La idea es ir enhebrando el apoyo europeo dentro del fondo y consiguiendo por lo menos el no veto norteamericano, porque la verdad que Estados Unidos metió la pata, eso es lo que dicen los que saben del manejo del fondo. La sensación es que Estados Unidos metió la pata cuando propició este masivo plan de préstamos a un gobierno, casi no a la Argentina, sino a un gobierno, por los plazos y todo esto estuvo muy dirigido a ayudarlo y oxigenarlo a Macri para conseguir su reelección. Eso hace que Estados Unidos esté un poquito reticente para con Argentina, entonces Europa está tomando la iniciativa dentro del fondo, pero tienen que tener que Estados Unidos no objete, y en eso están. Ahora, eso, si bien puede resolver un problema coyuntural, una urgencia, puede evitar el incendio del default, no alcanza, no es suficiente. La Argentina tiene que reinsertarse en el mundo vendiendo productos, consiguiendo ser competitiva, volviendo a ser atractiva para las inversiones extranjeras. Es decir, estamos a una distancia muy grande de una Argentina importante de vuelta en el concierto de las naciones, que eso traiga beneficios para el argentino medio, con más trabajo, a través de más exportaciones, etcétera. Estamos muy lejos de eso, estamos como siempre rascando el fondo de la olla. Es cierto que es mejor esto a que el kirchnerista que ganara estuviera de visita en La Habana o en Cuba, aunque está la señora, o en Venezuela resolviendo asuntos. En materia internacional, lo que sí hay que criticarle fuertemente a Alberto Fernández es que no se puede ser liviano por conveniencia ideológica con ninguna dictadura.
Entonces, el haber hecho un poco la vista gorda con el tema venezolano, el estar con una parcialidad muy manifiesta, interviniendo directamente en las elecciones bolivianas, eso debería interrumpirse, no es conveniente. La Argentina debe tomar una posición más neutral y criticar tanto los autoritarismos y abusos de la derecha como la izquierda, pero bueno, ahí está la influencia de la otra mitad del gobierno al que hacíamos referencia. Qué interesante lo que decías, Luis. O sea que a grandes rasgos nos parece como que el mundo está empezando a darse cuenta o está empezando a pensar, a creer que Alberto Fernández puede llegar a ser distinto de Cristina. O por lo menos eso intenta él mostrar, ¿no? Yo te digo, ponele, la Merkel cuando lo recibe, debe sentir, no sé, no hablo con la Merkel, pero estoy casi seguro que debe sentir que recibe a un presidente con el que no coincide, porque ella es conservadora, de centro derecha, y Fernández tiene una visión más de centro izquierda, pero que a lo sumo se parece a un socialista español, sí, claro. No a un a una señora pro-iraní muy resentida, que estaba enojada y que nos hacía vincularnos con los lugares más remotos, oscuros y aislados del planeta, al final de su presidencia sobre todo. Las primeras presidencias de Néstor y de Cristina no fueron tan así, eran más parecidas a esto de Alberto Fernández en cuanto al relacionamiento internacional. Uh-huh. Al final se encerró mucho. Entonces, eso es toda una señal, porque lo que parecía y lo que irresponsablemente nos asustaba Cambiemos, era que venía Maduro a hacerse cargo de la Argentina directamente. Claro. Y eso hasta ahora, con todas las prevenciones que significa tener a la señora Kirchner en el segundo escalón de la sucesión presidencial, no ha pasado, ¿no? Hasta ahora no ha pasado. Luis, te llevamos un poco al viejo continente. Recién hablábamos con Balta en la presentación y yo le decía que hay que ver un poco qué pasa ahora después del Brexit, ¿no? Porque Europa le ofreció a Reino Unido un acuerdo comercial sin aranceles, y teniendo en cuenta esta noticia y pensando un poco en que el Brexit sea realmente exitoso a largo plazo, hoy es un poco temprano hacer un vaticinio al respecto, pero me parece que podría desencadenar una ola independentista o por lo menos sentar un precedente diferente para el futuro. Bueno, toda esta historia provoca que el proceso de integración europeo, que parecía modelo imparable, ¿te acordás que todos lo citábamos como el gran ejemplo, sí, que sí, era impresionante cómo avanzaba? Bueno, lo fue durante mucho tiempo. Lo fue, sí. Recibió un parate muy grave con esto, más las crisis entre el norte y el sur. Ya no están todos desesperados por ser parte de Europa, hay algunas naciones que sí todavía. Está complejo. Lo que pasa es que Europa es muy compleja, no es fácil eso, digamos, lograr lo que lograron los Estados Unidos al principio, o China, de la unificación de un continente entero casi, en Europa cuesta muchísimo. Y entonces el freno que significa lo de Inglaterra es marcado. Ahora, ¿puede funcionar el Brexit para los ingleses? Claro que puede funcionar. Algunos te dicen que va a tener un costo inicial alto, porque bueno, es transformar un esquema en otro es muy costoso. Pero si logran sacar las ventajas que significa retirarse de la burocracia de Bruselas, que era lo que más me les molestaba a los ingleses en el fondo. Por eso nunca adoptaron el euro, entre otras cosas. Y Estados Unidos le tiene una mano importante, y se establece realmente un pacto de largo plazo y profundo, que no es difícil que esto suceda entre el Reino Unido y Estados Unidos con Canadá, como se está hablando. Eso es bastante importante, te diría, muy importante desde el punto de vista de la situación y del que puede llegar a compensar lo que pierde con Europa, y pérdida que no sería tan grande si se establecen estos acuerdos que vos decís especiales, ¿no? Entonces hay que verlo. Para los partidarios de la integración europea y del statu quo como está ahora, claro que es un retroceso enorme. Ahora, para el interés de los ingleses de mediano y largo plazo no lo tengo tan claro. Hay que ir viéndolo, ¿no? Tal cual. Luis, se rumorea que a Alemania le preocupa
que tras el Brexit, Reino Unido se convierta en una serie de paraíso financiero, digamos, que pueda absorber capitales y actividades del resto de Europa. ¿Vos qué pensás? Y puede ser, puede ser. Los ingleses siempre supieron ser la potencia comercial, ¿no? Vos fíjate que se vuelve a dar una, digamos, una dualidad que era habitual. Tanto Francia como Alemania eran las potencias europeas mucho más conservadoras, cerradas, proteccionistas, y el Reino Unido o Inglaterra en aquel momento era, junto con Holanda, las comerciales, pro libre comercio, pro exportación, importación, negocios. En general era así. Y las potencias continentales y las potencias marítimas europeas, y algo de eso hay ahora, ¿no? Es decir, eso está como subyacente. Entonces, puede pasar. Los ingleses saben cómo aprovechar ese rol, siempre lo supieron. Los temores alemanes no son para nada disparatados. Te llevo para otro lado, ¿no? El tema de la evolución del precio del petróleo. ¿Cuáles podrían ser las perspectivas teniendo en cuenta un poco los conflictos armados Estados Unidos e Irán? Y por otro lado el tema del coronavirus, que está impactando en todas las escalas, digamos. Bueno, el precio del petróleo depende de factores coyunturales que lo hacen variar por diferentes coyunturas, como puede ser el coronavirus. Claro. Seguramente se va a superar dentro de un tiempo, o sea, no creo que nos meta en una crisis, porque ojalá que no, porque eso no se salva a nadie. Y después componentes más estructurales que tienen que ver con las grandes producciones, a dónde se orienta la industria. Un gran tema que influyó en la variación de los precios del petróleo en los últimos tiempos es la autosuficiencia de los Estados Unidos gracias al shale oil, ¿no? Al petróleo no convencional, que nosotros tenemos en Vaca Muerta. Entró masivamente y transformó a Estados Unidos de gran importador a exportador de energía, que es un dato prácticamente. Y el otro tema que va a influir enormemente, está influyendo, son los conflictos en la gran área petrolera del mundo, que es el Golfo Pérsico, ¿no? Entre la primera potencia petrolera mundial y la segunda, tercera o cuarta, creo que es Irán. Claramente están pulseando. Ahora bajó un poco el nivel de agresividad y conflicto, pero están ahí, están muy cerca, ¿no? Entonces hay ahí alertas muy graves, y eso puede provocar un cambio estructural si algo pasa grave entre Irán y Arabia Saudita. Pero que es una interna muy importante esa, ¿no? Con la interna musulmana, claro, más, racial, ahí hay el mundo árabe contra el mundo musulmán no árabe, o sea, hay montones de componentes. Pero bueno, se verá. El coronavirus es un tema más coyuntural, ojalá que pase rápido. Ojalá, pero bueno, no sé, las perspectivas, viste, como por eso te lo preguntaba, porque me parece que el precio del petróleo depende mucho de esas cosas, como que sí, claro, cosas como el coronavirus hace que se pueda disparar y... Seguro, porque influye directamente en uno de los principales mercados importadores y consumidores, que es el de China, ¿no? Claro. Bien, Luis, hablando de Estados Unidos, nos quieren hacer creer, que Trump tiene altísimas posibilidades de reelección. ¿Es tan así en realidad o puede aparecer algún tapado, no sé, del Partido Demócrata que hoy nos está viendo? En Estados Unidos en general, el presidente incumbente, el que está peleando su reelección, depende mucho de cómo evolucione la situación económica, ¿no? Y la situación económica está bastante bien en los Estados Unidos. Entonces, allí hay un dato que claramente juega a favor de Trump, Por otra parte, hay como una premisa que siempre se repite en los Estados Unidos, que es cuando gobierna un presidente republicano conservador y poderoso, potente, como es el caso de Trump, del otro lado, los demócratas entran como en una vorágine de quién es el candidato más extremista que pueda confrontarlo. Y eso los aleja un poco del medio a los demócratas. Entonces empiezan a buscar a Sanders, que es casi un socialista para los parámetros norteamericanos,
muy poco probable que el norteamericano medio vote a un socialista, por más simpático que sea Sanders, o el caso de la revelación Pete Buttigieg, o no sé cómo se pronuncia, porque es muy difícil pronunciar, que pueda representar a la minoría que falta, que entra, ¿viste? La mujer, los afroamericanos, ahora la mujer es la mayoría, pero bueno, estaba relegada con Hillary, después Barack Obama, después siempre el Partido Demócrata busca representar algo no representado, y cuando está en la oposición frente a un presidente muy conservador, le da como una ventaja al presidente porque se pone muy extremista. Eso queda muy bien para la confrontación, pero después a la hora de la decisión norteamericana, del norteamericano medio, a veces eso facilita que se opte por el presidente conservador, que lo representa un poco más. Es como una premisa, es como una actitud que uno no entendería bien si no fuera porque, bueno, no es pensada, es como que es una reacción que se produce casi siempre. Entonces ahí está la política americana, entre la economía, entre las fortalezas que realmente tiene Trump. Obviamente falta un montón, la carrera es muy dinámica y puede aparecer un tapado. Los antecedentes no lo indicarían a esto demasiado. Los antecedentes te dirían que lo más probable es que sea reelecto Trump, a pesar de muchos y para alegría de otros, ¿no? Gracias, Luis, un placer escucharte como siempre. Muchas gracias. Al contrario, un gusto haber estado con ustedes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el señor Luis Rosales, periodista y analista internacional. Viste que yo te decía hoy al principio del programa esto de los cambios a nivel mundiales que se están dando. Bueno, otra cosa que podemos agregar, que es el panorama, cuál es la configuración mundial que vamos a ver más adelante. Bueno, eso. Lo hablamos cuando la primera vez que hablamos con Fantini, me acuerdo, sí, que yo le dije, me da la sensación de que Europa va a dejar de estar configurada como, o sea, que Europa va a dejar de ser tal cual la conocemos. Sí. Indudablemente hay un cambio de paradigma en el mundo y incluso la globalización está en constante discusión. La emergencia de las izquierdas también en toda Europa. Claro, el ascenso de los personalismos de líderes populistas que no vienen de partidos tradicionales, estos outsiders. O sea, yo creo que nada de lo que fue es y seguramente no va a ser. Así que en ese marco vamos a tratar de analizar todo esto.